Para dar inicio a este panel, cuyo título es Composición musical, artes electrónicas y complejidad, se encuentra con nosotros el doctor Santiago Negrete, cuyo perfil es sumamente interesante. Es un matemático de formación con especialidad, una sólida especialidad en inteligencia artificial, a partir de la cual ha desarrollado interesantísimos trabajos de consultoría, y últimamente también ha incursionado en la preocupación artística a través de diferentes obras individuales y del colectivo Medusa, del cual forma parte. Quiero dar la palabra al doctor Santiago Negrete para que haga la presentación del resto de los participantes en la mesa. Muchas gracias. ¿Se escucha? Bienvenidos todos a esta mesa en un siempre difícil domingo en la mañana. Voy a entonces, como decía José Luis, a presentar a las personas que integran esta mesa. En primer lugar, aquí tenemos a Javier Álvarez, mexicano de origen, compositor e investigador en música. Ha vivido los últimos 25 años en Londres, donde se ha desempeñado como catedrático de composición en varias universidades. Y hasta recientemente era el director de la carrera de artes musicales en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, puesto que dejó para dedicarse de lleno a sus labores de composición. En este otro lado está Santiago Ortiz, colombiano de origen, artista, matemático e investigador en temas de arte, ciencia, espacios de representación. Es cofundador de la revista de arte y cultura digital Blank, que es blankmgz.com, ¿correcto? Sí. Y es cofundador de la empresa y colectivo Bestiario, que es bestiario.org en el internet para los que están interesados, y vive actualmente y trabaja en Lisboa y Barcelona. Me imagino que depende de la época del año, ¿no? Muy bien. No están con nosotros por razones de causa mayor Pablo Silva y Rodrigo Sigal, quienes mandaron sus ponencias por escrito, y José Luis nos hará el favor de leerlas para ustedes. Entonces, Pablo Silva es compositor e investigador también, estudiado en México y en Estados Unidos, en el California Institute of the Arts en Los Ángeles, y es el encargado del Laboratorio de Informática Musical y Música Electroacústica de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. En mi limitada experiencia, me ha parecido muy notable que, en general, los practicantes de las artes visuales son obligados a manejar e integrar conceptos de otras disciplinas, incluida la música, con mucha más facilidad que la generalidad de los músicos de las otras artes. Conversamente, es desafortunadamente muy común ver músicos que prefieren ignorar toda conceptualización o reflexión, incluyendo sobre lo pertinente a su propio arte, en la creencia ingenua de que esto quita tiempo y estorba la práctica del instrumento, o en un menor grado, de la composición. Esto repercute en una dificultad de diálogo con otros artistas y produce resultados que son en esencia una automarginación. Es aquí donde creo que es verdaderamente posible hablar de una decisión entre los artistas de lo visual y lo sonoro. No creo que definitivamente se trate de una diferencia insalvable entre unos y otros, pero lo que sin embargo sí me parece común a ambos es que la formación profesional de los artistas visuales y del sonido no suele dar siquiera un conocimiento básico a los lenguajes que los practicantes de otras artes utilizan.
Es este uno de los puntos en los que me parece que todas las comunidades artísticas de México tenemos aún mucho por hacer. Por difícil que resulte lograr un equilibrio entre formarnos en nuestro propio campo y conocer lo más posible de otros, la situación actual nos hace urgente ser capaces de establecer un diálogo profesional con otras disciplinas. El lograr este cambio en los esquemas de formación tradicionales de todas las artes es seguramente más importante que el borrar las diferencias entre la galería y la sala de conciertos mediante una computadora, sin que por ello los artistas puedan nutrirse mutuamente a partir de sus diferencias. Otro punto central, algo que nos queda inevitablemente como herencia del pasado, como artes separadas, es la existencia de lenguajes técnicos y estéticos muy diferenciados, además de una diferencia marcada en los grados de desarrollo de estos. Un elemento que contribuye a una dificultad en la comunicación, paradójicamente, es que la música electroacústica sea la decana de las artes electrónicas. Esto la hace contar con un corpus de nomenclatura y teoría que informa un lenguaje técnico muy específico y que se desarrolló en un momento en que se necesitaba más establecer lazos con la música instrumental que comunicarse con otras artes. Por otra parte, parecería que varias otras artes digitales apenas comienzan a definirse a sí mismas, lo que por supuesto no las ha llevado aún a un desarrollo de una teoría propia comparable, aunque para discutirlas se suele apropiar el aparato teórico que se ha desarrollado para hablar de las artes plásticas, mismo que en ocasiones resulta ayuno de conceptos para los nuevos fenómenos que ocurren en los espacios de fertilización cruzada del sonido con la música, con el sonido y la música. Se me acaba el tiempo, por no mencionar el de su atención, y como quedan varias cosas todavía por tomar su lugar, en la formación de este nuevo territorio de hibridización entre las artes, creo que es momento en que me lance al ring a retar a varios de los contrincantes aquí presentes, a ver de a cómo me toca y si no me acaban aplicando la quebradora luego por mandado. Primera retadora: incorporar sonido a una obra digital visual, aunque ésta tome la estrategia de prescindir de la imagen en movimiento. Es incorporar la presencia misma del tiempo musical y todos los problemas que implica el trabajar con transcursos en vez de objetos. El sonido invita al tiempo como polizón. ¿Cómo le vamos a hacer, instaladores? El sentido musical de la forma, ritmo, fraseo, articulación, ¿aplica o no aplica o les vale? Segunda, para videastas. Desde hace rato, todo el mundo anda con la música prendida como fondo todo el tiempo. Es la mercancía más barata, gratis. Y siempre parece por ahí haber algo de sonido cuando filmamos, pero ¿no lo tiene la imagen móvil ya en germen? ¿Lo vamos a desarrollar juntos? ¿O va a venir siempre antes como base o después como por no dejar? ¿En qué lo vamos a hacer diferente de lo que pasa en el cine? ¿La música va a ser colega, esclava, motivación o papel tapiz de fondo? Tercera retadora, para los interactivos. En esto de andar buscando las imágenes más adecuadas y las transiciones justas para mantener el concepto, ¿es necesario que el sonido se quede reducido a la condición de loop? ¿O hay alguna manera que exista una solución de continuidad alternativa que considere también el sonido? La idea de un ritmo estructural atado al tiempo musical es posible o ajeno a la interacción con lo visual. Cuarta retadora, para mis estimados artistas sonoros. ¿En qué exactamente es diferente el escoger para trabajar un ruido que el escoger un piano o un trombón, aparte de lo ligera que es la laptop? ¿De veras los conceptos apropiados desde las artes plásticas los podemos usar así nada más con el sonido? ¿Interactuar debe significar siempre improvisar? Si vamos a llevar el arte sonoro a un happening que en lo esencial es un concierto, ¿en qué es diferente de un concierto? ¿En el volumen? Si le pegamos video, ¿la cosa suena mejor porque no nos pelan tanto? ¿No es esto andar apropiándose lo visual con un copy-paste, lo mismo de lo que luego criticamos a los del otro lado? Y por cierto, exactamente de qué estamos liberando al ruido. Quinta,
para los músicos electroacústicos. No que el campo de acción de la música abarca todo el sonido. ¿Por qué nos distinguiríamos de los artistas sonoros? ¿O nos vamos solamente a cambiar la máscara dependiendo del local del que se trate? ¿Vamos a seguir jugando el juego de la sala de conciertos esperando que nos pongan la misma atención pasiva que hemos llegado a esperar por tradición? ¿O emigramos a otros campos? ¿Vamos a seguir adelante con la idea bastante romántica de la autosuficiencia o vamos a seguir peleándonos por la atención que se da a lo visual? Y además, ¿qué rollo con la otra música electrónica? ¿Seguirá la música electroacústica portándose como el swinger más viejo del barrio? Sexta, para todos los del lado visual. Últimamente las artes digitales visuales han buscado menos el diálogo con la música que con su espejo complementario, el ruido. Y como compositor les digo que nos andan sacando cobardemente el bulto y que la música les está ganando la batalla en la retaguardia. Si el ruido es una decisión por rebeldía o por sentirse muy rudos, entonces ¿qué ritmo, desarrollo, variación y contraste a lo largo del tiempo, extensión, silencio, timbre, actividad o éxtasis, cuenta o no cuenta, o solo evita convenientemente el sugerir algo emotivo? Séptima y última para todos. ¿Cuándo es que nos invitamos mutuamente a la galería o a la sala de conciertos y nos platicamos con calma lo que estamos pensando, en un descuido y hasta nos entendemos? Espero que todas estas retadoras buscapiés no representen un obstáculo para la colaboración. Bueno, en particular espero que no representen un obstáculo para la colaboración con músicos como el que escribe, porque afortunadamente lo que es claro es que con todo y todo se colabora. Quizás es muy pronto y tendrán aún que suceder muchas cosas para que una teoría integral tome forma y nos sintamos bien a gusto como si todo estuviera resuelto. Hasta que entonces algo aún más nuevo que la informática llegue a mover el tapete. Y sin embargo, ¿no es curioso que toda esta situación asemeje un remix del viejo lugar común que pone a la música muy aparte de las otras artes? Uno diría que desde los tiempos de Platón y Pitágoras a nuestra civilización sigue costándole trabajo esta relación entre lo visual y lo sonoro, que desde siempre cuesta trabajo que se muevan juntos en la mente. Quizás será siempre fácil creer que el otro es demasiado diferente como para dialogar, que se encuentra al otro lado de un abismo infranqueable. Pero este encuentro descontrolado que nos provoca la informática también nos lleva a la oportunidad de superar este espejismo, que los practicantes de cada una de nuestras disciplinas saltemos los muros invisibles que marcan los respectivos feudos y nos encontremos por una vez a campo abierto. Así lo espero. Ciudad de México y Vancouver, octubre de 2007. Bien, gracias José Luis. Creo que este texto ha servido bien de introducción para el primer tema que queremos tocar en esta mesa, que es la relación entre la composición y las artes electrónicas. Entonces, ahora en segundo lugar, Santiago Ortiz, artista electrónico, artista de software, nos hablará y nos mostrará, afortunadamente, su trabajo en estos temas. Hola, buenos días. Yo, de entrada, más que exponer un texto, voy a mostrar cosas porque creo que es la manera de dar respuesta a las preocupaciones, por cierto, muy similares, algunas a las que acabamos de oír. Sobre todo, me atañe directamente la tercera retadora, ¿sí? Que es interactivos, relación imagen-sonido, porque siempre poner loops, este tipo de cosas. En realidad las 7 retadoras son completamente pertinentes como reflexión día a día en lo que hago. Entonces, por eso muestro cosas. Creo que hay respuestas parciales, al menos, en algunos de los trabajos. Y luego ya con la charla podemos ver algunos también diferencias que tengo respecto a la posición que es verdad que por un lado intenta conciliar, pero por otro lado también podemos identificar que parte de esquemas ya separados. Me imagino que de eso se trata en parte esta charla, identificar
esos esquemas y, bueno, ponerlos en conflicto. Entonces, voy a empezar con una respuesta retadora 3, digamos. Una respuesta personal de búsqueda, no es una respuesta contundente ni generalista. Es yo qué hago ante esa pregunta, por dónde busco. Y es casi mi pieza de trabajo en contexto digital más antigua. Por lo menos es la primera que ya tiene un esfuerzo y una reflexión fuerte detrás. Y tiene que ver, es una pieza que yo empecé a creer precisamente cuando estudiaba música, cuando me empecé a decepcionar del estudio de la música clásica, justamente porque veía que no era lo que yo buscaba, que no era mi noción de música, no era mi noción de estética, etc. Yo iba en búsqueda de creaciones formales, pero no necesariamente tonales. O sea, muy parecido a lo que el texto también demuestra como preocupación. Entonces empecé a trabajar con cosas que además son, por lo menos conceptualmente, afines a la música electroacústica, como la idea de paisaje sonoro. Entonces esta pieza es del año 2000, creo, terminada, porque reflexionada y comenzaba a trabajar desde el año 92, cuando digamos que era un adolescente, pero ya tenía algunas ideas. Vale, este es un ejercicio de integración imagen-sonido, excepto porque en realidad no hay dos cosas por separadas que se integran. Justamente se trata de una emergencia y una creación que tiene que representar las dos cosas, que por separado en sí mismo no pueden existir, ¿sí? Es decir, no es ponerle, como en el texto oíamos, ponerle sonido a la imagen, no es por ahí la preocupación. Entonces, esto es un esquema de sonidos. En este caso cuento con una librería de tonos puros que tienen movimiento en el espacio, definido en este caso por una construcción técnica que es un sintetizador de sonido pero aplicado a movimiento, ¿de acuerdo? Es una onda, en este caso una señal en el eje X, una señal en el eje Y, el vertical, y genera un movimiento. Y puedo, por supuesto, complejizar esta señal muchísimo, etc. Luego hay dos pequeños representantes de nuestros oídos, lo que se llama un espacio binaural, en donde se tiene en cuenta la distancia del emisor a los dos receptores, y si lo oímos con casco podemos tener una percepción espacial del sonido. Ese tecnicismo, ese efectismo es para mí lo menos importante. Es más la construcción y con una salida sonora. Voy a mezclar así un poquito, combinando también tipos de sonido, etcétera, rápidamente para poder pasar a otras cosas. Quien tiene una trayectoria y una ciclicidad específica, el conjunto no genera una señal periódica, ¿de acuerdo? Esto responde en particular al tema del problema del loop, ¿sí? No siempre hay que usar loop, claramente, ¿sí? El espacio visual puede construir sonidos, no tiene que incorporarlos. Y eso es también una respuesta a otra de los ¿sí? Por lo menos es lo que aquí de una forma bastante esquemática y sencilla se buscaba, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí
bueno, los primeros años de trabajo con código de mi parte fueron con sonido y mucho con espacios binaurales. A partir de ahí abandoné un poco de esa línea que ahora estoy recuperando, pero la idea es que finalmente, más que una cuestión de construcción visual, sonido e incorporarlos, es algo generativo y sería como para inventar una palabra nueva, sería intransversal. Es decir, la transversalidad de los medios no tiene que ser una sumatoria o un collage necesariamente, que tampoco estoy diciendo que sea inválido, sino puede ser una cosa generada desde adentro hacia afuera. ¿De acuerdo? Bueno, rápidamente, ahora sí voy a ir muy rápido mostrando cosas que tienen que ver con complejidad, con emergencia, y solo recupero el sonido en el último ejemplo que voy a mostrar, ¿sí? Esto es como un panorama también de conceptos dentro de mi trabajo. Aquí en este caso se trata, por ejemplo, de un modelo de evolución natural, ¿sí? Un modelo matemático, pero con un esquema de representación. La imagen también es una emergencia, todo lo que están observando parte de unas reglas. Esto se llama mitozoos, son bichos que comen, conforme comen aumentan energía, conforme caminan pierden energía, cuando tienen energía suficiente se pueden aparear. También se pueden generar mitozoos con un código genético, muy entre comillas. Y cuando tengo un bicho que me interese, lo envío para el espacio. ¿De acuerdo? Entonces he trabajado mucho con distintas cuestiones científicas, teorías o también como procedimientos matemáticos que están por debajo de la construcción formal. En ese sentido, creo que se relaciona mucho el arte digital que trabaja con código con la tradición de la música del siglo XX, de incorporar estructuras matemáticas y convertirlas en algo dinámico, ¿sí? Que genera un movimiento en el tiempo. Esto tiene sonoridad, pero desgraciadamente no trabaja con Pure Data y se tienen que conectar en un servidor, no sé, tiene una complejidad técnica que no puedo ahora reproducir. Pero la sonoridad es una emergencia del sistema, no es sonido que se aplica, surge del sistema de las curvas de energía de cada uno de los mitozoos, ¿de acuerdo? Cada mitozoo tiene una curva de energía y eso puede ser una señal sonora que se mueve en el espacio, etc. Esto tiene una serie también de elementos de información más científica, digamos, o dentro del modelo, etc. Se pueden hacer entonces una idea de lo que hay detrás de esto, ¿sí? Todo es código. Aquí no se utilizó ningún Photoshop, ningún recurso de imagen, surge del código. Eso es una también de las cuestiones trabajadas. El problema de la estandarización de interfaces. Desde el código se puede trabajar ese problema. El código es en sí mismo una interfase muy entre comillas estándar, pero es a su vez un generador de interfaces que ya no tienen que ser estándar, que se ajustan a convenciones, pero en sí mismas no tienen que ser estándar, ¿sí? Sigue siendo lenguaje y todo lenguaje está enmarcado. Vale. Respecto, también otro tema es la cuestión abstracta, que por ejemplo se ve en Key 2D, lo primero que mostré, es una construcción formal, pasar a contextos que tienen una capa metafórica fuerte, como los mitozoos, a también una capa ya narrativa o que se relaciona con realidades externas, etc. ¿Sí? Esta es una red social, una red de personas que pueden colaborar entre sí porque tienen una serie de talentos. Y aquí es también una pequeña respuesta a la transversalidad, ¿sí? Lo digital no solamente puede surgir de contextos transversales, sino puede reflexionar la transversalidad social. ¿De acuerdo? Serie de personas, entre los que, por ejemplo, estoy yo, etcétera, con talentos distintos, cada uno en este caso tiene un pequeño texto, y que se ubican en el espacio según la ubicación de esos talentos. Bueno, aquí tengo, son de nuevo, es creación de interfaces, ¿sí? Que es una de las partes más importantes de mi trabajo. Recurriendo a convenciones y estándares como los deslizadores, pero en sí mismo buscando ser otra cosa de alguna manera. ¿De acuerdo? Esto es visualización de redes sociales, un campo en el que estoy trabajando ahora muchísimo. Siguiendo con redes, pero en este caso espera que no hay internet.
¿Me ayudan con internet? Que lo necesito. A ver si sí. Voy a ir mostrando otro trabajo mientras tanto, que en este caso encaja bien porque es también red social. Es un trabajo más reciente y aquí lo que se muestra es una gran red de personas, proyectos, instituciones y tags, o sea, una capa semántica, ¿sí? Por ejemplo, Visual Sound Universe es un proyecto de mi empresa, Bestiario. Bestiario trabaja precisamente creando este tipo de interfaces. Tiene personas que trabajan en esa empresa, esa persona colabora con otras personas o trabaja en una institución o trabaja en proyectos, etcétera. Entonces, esta es una también de las partes interesantes. Aquí la emergencia no ocurre dentro del código, que también en parte, sino que se permea de una realidad social externa, ¿sí? Y también creo que esto da, por lo menos, señala posibles respuestas al problema de lo digital y no digital, etcétera. Esto perfectamente puede tener que ver con comunidades no digitalizadas, ni mucho menos, ¿sí? Etcétera. José Luis Santiago, yo soy compositor, así que mi colaboración en este panel es justamente, espero que pueda servir para aclarar algunos de los puntos que se han mencionado ya. Desde luego, cuando José Luis me invitó a participar en este panel, lo hizo con la petición específica de que exploráramos los motivos de lo que se ha llamado esta escisión o los motivos que han marginado a los compositores de música electroacústica, que es mi caso, y a los artistas que se mueven en el medio de las artes electrónicas, como si estos fueran diferentes. La propuesta me pareció interesante porque no es la primera vez que escucho mencionar el tema, y aparte porque no es una ocurrencia exclusiva a nuestro país, creo yo. Sin embargo, es necesario preguntarse qué tan válida y qué tan demostrable es, ¿no? Como lo hizo Pablo muy bien en su ponencia. Lo que para mí está claro es que en los últimos años, gracias a los foros, festivales y simposia que han avanzado enormemente la riqueza y la diversidad de muchas de las propuestas de ambas comunidades, pero por alguna razón, y esa es una de las preguntas que motiva mi participación, ¿por qué no ha sido posible formular una visión lo suficientemente global como para que se perciban lazos con visos de durabilidad? No quiero adentrarme demasiado en la geopolítica local porque de alguna manera Pablo lo ha hecho y sería redundar en eso. Más bien aquí me interesa mencionar tres problemas en particular. Uno que para mí salta a la vista es el hecho de que las designaciones de músico y artista sonoro o artista del arte electrónico son quizás los que son problemáticos en una primera instancia. Es decir, cuando armamos estas dicotomías, no necesariamente son útiles porque de hecho nada más separan a personas que tienen una formación, en este caso musical, con otras que tienen una formación que proviene de otras disciplinas. Y bueno, la diferenciación puede ser apta para las nóminas, pero no para mí, en mi apreciación no tiene suficiente definición como para esclarecer las distancias que son más reveladoras, las que tienen que ver con las poéticas específicas que se manifiestan en las obras propuestas por unos y por otros, ¿no? Para explicarnos el porqué de esta frontera, ayudaría a que habláramos de la posición que el creador como sujeto, artista o compositor, adopta ante su obra, y si la explicación de esta poética corresponde de alguna manera al grado de autonomía formal que el artista o el creador le confiere a su obra misma, ¿no? Entonces creo que eso es algo de lo que Santiago ha tocado. Él le confiere una autonomía
formal a su obra, que es algo de lo que vale la pena discutir, y creo que los músicos, si es que hay esa separación, también confieren una autonomía formal a sus obras, y sería cuestión de que viéramos en qué consiste eso en nuestra discusión. Lo señalo al moderador, que nos tiene que desmoderar para que podamos hacerlo así. Por otra parte, una cosa que nadie puede olvidar, ni los artistas del arte electrónico que juegan con sonidos, o que componen con sonidos, o que estructuran piezas con sonidos, ni tampoco los músicos, es que el sonido y la música primordialmente se escuchan. El sonido se escucha. No nada más lo imaginamos, se escucha, tiene una presencia física, y por esa razón no podemos soslayar el cómo y el dónde de esos productos, es decir, el contexto en el que se dan, en el que surgen las obras, porque no es lo mismo escuchar una obra que proviene de unas bocinitas de mi laptop a escuchar esa misma música en un sistema multicanal que nos rodea. Definitivamente no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el sonido que de ahí emerge no es el mismo. Pero tampoco es lo mismo una obra que se escucha al mismo momento de ser creada que una obra premezclada de antemano o presentada en un soporte fijo, ya sea offline o online, ¿no? Aún más, no es lo mismo una obra que se escucha a la par de una imagen o de un artefacto visual o de un algoritmo, o cuando se escucha sin este dispositivo. O sea, lo que quiero decir aquí es que estos contextos son determinantes porque implican temporalidades que son indicativas del tipo de organicidad que comunica el origen causal del sonido. El sonido se escucha, tiene una causa, un origen. Entonces, no podemos, si hacemos abstracción de este origen causal, tenemos que realmente entender bien por qué lo hacemos. El origen causal del sonido, por su parte, nos permite determinar un modo de escucha más o menos apropiado ante tal o cual obra, y sí, por ejemplo, si debemos de escuchar o mirar o adquirir una visión sonora, es decir, audiover, perdón por el neologismo, pero entonces tendríamos que pensar en un nuevo concepto. No nada más estamos escuchando y no nada más estamos mirando, sino estamos audioviendo, audiomirando o mirando en audio. De hecho, Michel Chion, el teórico y compositor francés, ha abordado este tema con gran especificidad y bueno, sugiero que eso es algo que debemos de considerar, ¿no? Pero finalmente la pregunta es por qué hay esta escisión, y bueno, yo pienso que toda visión implica una nueva tradición, si podemos hablar de una cosa tan contradictoria, pero toda nueva tradición surge de una comunidad de artistas con conciencias y propósitos comunes. Entonces, si aspiramos a una comunidad que reúna a nuestros músicos con los artistas del arte electrónico, como ya lo señaló Pablo, es que quizás tenemos que invitarnos a las galerías y a los conciertos, pero también, sobre todo, deberíamos revisar aquellos conceptos que nos estorban, conceptos como el de música electroacústica o arte sonoro, acusmática, tiempo real, una serie de conceptos que de hecho, en vez de liberar, nos encajonan y no nos permiten establecer el tipo de redes como la que Santiago estaba sugiriendo, redes que son transitorias, cuyas emergencias están cambiando constantemente, son emergencias de emergencias constantes. ¿Por qué tenemos que pensar en nuevos términos? Porque no sabemos ya qué designan estos términos de música electroacústica, arte sonoro, son muy vagos. ¿Qué es lo que designan? Géneros, posiciones, intenciones poéticas, modos de escucha. ¿Qué es lo que designan? O sea, obviamente los puntos que acabo de mencionar, estas tres áreas, son súper amplios y es muy difícil que podamos realmente cubrir todo esta mañana.
yo nuevamente me regreso un poco a mi campo, al campo de como músico practicante, y propongo contribuir a este panel explorando los aspectos relativos a mi trabajo como compositor, no específicamente a mi trabajo, sino al trabajo del compositor en el proceso de producción y los problemas al que se enfrenta, de tal manera que puestos sobre la mesa los podamos entonces sí comparar en el ámbito de una discusión del panel. Y ahí puedo hacer una pausa si quieres continuar tú, o puedo yo continuar con lo mío. Bueno, perfecto. Un texto más, ¿verdad? Sí. Vale. No sé si haya preguntas antes de seguir, comentarios. Okay. Sigo con proyectos muy rápido y efectivamente iremos incorporando ideas hacia la discusión. Esto es un servicio que existe en internet que se llama Delicious, muy popular. Es un sitio donde la gente cuelga sus páginas, ¿sí? Las reseña y las organiza básicamente asociando a cada página que linka con un tag, o sea, es como una palabra o algo que le da como carácter semántico. Más que clasificar la información, la arropa con un contexto semántico de palabritas, ¿sí? Se llaman tags. Algo que está, para muchos, es como una actitud que está cambiando mucho la internet, esta cuestión semántica que arropa contenidos y los puede relacionar entre ellos. Bueno, esta es mi página de Delicious, son mis páginas favoritas o referencia, lo que sea, son tags creados por mí, etc. Lo que hemos creado entonces a partir de esto es un espacio de navegación al interior de la página de Delicious que uno desee. ¿De acuerdo? Este es el proyecto Sixply. Aquí lo vamos a navegar mejor. A navegar concretamente mi página de Delicious. Esto se conecta por medio de un protocolo que se llama una API que liberó el propio Delicious para conectar, sacar información, etc. Y tenemos la misma información. Bueno, los tags aquí en gris, los bundles, que es como una tag para tags, ¿sí? Para organizar tags. Aquí, por ejemplo, si le doy a ciencia, me salen todos los tags relacionados con ciencia. Me voy a inteligencia artificial y me sale, en este caso, solo un post tiene ese tag. Vámonos a algo un poquito más popular. Por ejemplo, últimamente he estado trabajando en muchos sistemas de información geográfica, entonces tengo una serie de referencias, ¿sí? Aparte de eso, puedo navegar por los propios posts y las relaciones que se establecen gracias a que tiene una serie de tags que otros posts también tienen. Compara post y puede encontrar relaciones y puedo navegar por un lado o por el otro, también a través de tags, etc. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? La idea es ese concepto que ahora comienza a tener mucha relevancia, que es el de mapa mental de alguna manera, o mapas de conocimiento, o espacios de información y conocimiento, etc. Hay muchas maneras también de nombrarlo y de aproximarse a él. Lo que nosotros queremos es que crear espacios para que quien quiera construya su propio contexto de conocimiento, y este es el caso de una buena combinación de Delicious con Sixply, que es como se llama esto, que es crear una página de Delicious como un espacio de información, porque yo puedo linkar mis propios textos, mis propias imágenes o textos de otros, taguearlos correctamente, etcétera, pues estructurar esto, y aquí navego mi información de alguna manera. Esta es la idea. Vale la pena señalar la cuestión formal, ¿sí? Que tiene como dos caras. Esta pequeña interfaz es muy analógica, es una distribución muy lógica, muy racional. Círculos para post, círculo para tags, círculo para bundles y una distribución homogénea, etc. Mientras la otra posibilidad, que sería la de red, que se libera en 2 dimensiones o en 3 dimensiones y que ya es como más polimorfa de alguna manera, o que tiene una forma emergente. Esto es un modelo físico de resortes que actúa entre cada parte de contenidos en función de sus relaciones. Bueno, esto es Sixply, también para marcar otra línea de preocupación. Parece que nada más me aparto de lo artístico en cierto sentido, porque va más como hacia lo práctico y útil, etcétera, pero eso también es una línea
artificial y borrosa, donde cuando dividimos lo artístico de lo útil, etcétera, sobre todo en una sociedad como la nuestra, en donde yo creo que pocos nos dedicamos a cultivar papas, ¿no? A partir de ahí, qué viene siendo útil en una sociedad de servicios, en una sociedad de conocimiento, de especulación, de información, no lo sé. Entonces, ese es otro de los ejes, pero más el de esta mesa. Finalmente, la misma idea de utilizar páginas de Delicious, pero en un sentido precisamente que pierde un poco el carácter de utilidad. Voy a linkar una página de Delicious que es iTagYouTagMe, que es un proyecto de curaduría de NetArt utilizando Delicious. Es una página de Delicious, pero cuya clave se le dio a un montón de personas, se perdió el control sobre la parte privada de la página para que el que quisiera tagueara proyectos que están en internet o referencias a proyectos artísticos que están en internet. Cada quien pone los tags que quiera, es una especie de desorden social. Y aquí lo que yo hago es linko esa página, puedo escoger cualquier otra, pero esta es particularmente interesante, y lo que va a hacer es un recorrido por una red similar a la de Sixply, pero es un recorrido aleatorio que salta de página a tag, después busca otra página que también tenga ese tag, después selecciona un tag al azar de esa página, etc. O sea, también se hubiera podido llamar tic-tac, el proyecto, se llama Neurozapping. Ahora lo organizo un poquito, aquí pongo estos son los contenidos que va abriendo. Entonces esto es una especie de navegador autónomo, ¿sí? Que es otra noción interesante dentro de la interactividad, que aquí hay interactividad pero no con el humano, es la máquina interactuando consigo mismo, es lo que yo llamo onanismo digital, ¿sí? No le gusta a la máquina que le toquen, la quieren dejar sola jugando, y hay toda una construcción metafórica plástica que es la de un cerebro y sus neuronas y todo esto, ¿no? La plasticidad propia del cerebro se refleja por una plasticidad artística y formal, tridimensional, etc. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de cómo las cosas un poquito más útiles se pueden derivar, siendo Sixply ya bastante experimental, digamos. Vale. Neurozapping. Bestia Red. Y el último proyecto ya que voy a mostrar es de nuevo, trabaja con páginas de Delicious, pero esta vez son 3 páginas de Delicious distintas que se integran de un colectivo en España que ha trabajado durante mucho tiempo, muchos años, ha hecho un festival, etcétera, y ha estado investigando el tema de la videovigilancia y la relación que tiene el arte con la tecnología, con la videovigilancia, ¿de acuerdo? Porque son contextos, al menos desde lo tecnológico, ya muy asociados, y después desde lo social también. Entonces, esto es una interfase especial y tiene que ver con el tema de romper la convencionalidad de las interfaces, ¿sí? Y esto es lo que yo llamo el hipercontrol. Todas las páginas, que son más de 3000, están en este espacio, en este universo cúbico, aunque yo solo veo siempre unas pocas porque el universo cúbico, que es este de la izquierda, lo viajo a través de una especie de cursor tridimensional, ¿de acuerdo? Y termino también con esta pieza para regresar al sonido, porque lo que más me gusta a mí de este trabajo es la parte sonora, que aunque es muy sencilla, tiene una reflexión bonita dentro, porque lo que hicimos, porque lo trabajé con una especie de esos no clasificables: músico, artista sonoro, artista digital, ¿sí? Que ha tenido un productor de audio, un generador, un algo, que en todo caso ha tenido siempre mucha implicación con la música más académica, ¿sí? Y conoce bien lo que es la tradición electroacústica, digamos, pero bueno, aquí la idea era hacer un espacio tetradimensional sonoro, en donde los puntos tienen coordenadas en este espacio tridimensional, pero su carácter sonoro de cada uno de esos individuos, esas puntualidades, depende de la posición en ese espacio, pero también depende de la proximidad con otros sonidos. Los ejes están dados por los tags, es decir, un contenido tiene unos tags y se ubican tridimensionalmente en función de esos tags. Si yo toco aquí un sonidito, un pequeño esto es una página que también puedo abrir, esto es una interfase también para navegar en internet, ¿de acuerdo? Aquí la abro. Si la toco, observo que hay una información asociada a él, que es sus coordenadas, y los ejes son semánticos también, ¿sí? Perdón. Hay 3 ejes: desorientación es uno, posvideovigilancia otro, y subjetividad y control otro.
y en función de sus tags se ubica más en uno o hacia el otro. Bueno, el sonido entonces depende, lo que más me interesa es el paso de la sonoridad individual, puntual, a cuando hay grandes masas, que es algo que creo que el artista sonoro trabaja mucho con la noción del ruido, es ver la individualidad de los tics, pequeños tics, menos de una décima de segundo. ¿Qué pasa cuando empiezan a juntarse más de uno? A mí lo que me gusta es la metáfora respecto al humano, porque creo que el humano también tiene una percepción. Si ve 3 humanos, los identifica individualmente. Si ve 10, ya lo que ves como una pequeña masa. Si ve 200, ya empieza a tener miedo incluso. Las masas humanas generan, entonces es una metáfora un poco en ese sentido, relacionado con la videovigilancia, etc. Aquí vamos a sentir el poder de las masas. Vamos a ir a un lugar. Y el carácter sonoro varía también a lo largo del espacio. Me interesa también como pequeña respuesta parcial a los retos estos de relación sonido-espacio. Aquí la respuesta es muy sencillita, ¿sí? Es un ejercicio algorítmico simple, pero de nuevo, aquí no hay un sonido que se le ha puesto a una serie de eventos en la imagen. Aquí hay una integración de otro orden. Espero que eso se sienta. Y bueno, esto es el trabajo que quería mostrar. Entonces, continuamos. Gracias. Gracias, Santiago. Muy interesante tus proyectos. José Luis, ¿Perdón? ¿algo? ¿Ah? Sí. No, leer el texto no, yo decía, ¿quieres decir algo? No, entonces, sí. Bien, creo que hemos comenzado por ver cuál es la problemática, espero que esté clara entre las intervenciones de los 3 que han participado hasta ahora. Creo que lo que estamos discutiendo son 2 tradiciones distintas, una tradición que lleva muchos siglos, que es la música, hasta llegar a la música electroacústica que nos ha mencionado Javier, y otra que es mucho más reciente, que es el arte sonoro. El arte sonoro se siente cómodo con los medios electrónicos, con el arte electrónico, y lo que vemos aquí, o lo que se ha planteado aquí como una decisión, tiene que ver con la música como parte de esa gran tradición que no se ha incorporado de lleno a el arte electrónico, y lo que queremos discutir es si se puede incorporar y cómo se puede incorporar, etc. Creo que el texto de Pablo ha tocado varios puntos interesantes, ha hecho varios retos. Santiago tomó uno de los retos. Y como para empezar a discutir algunos temas que podrían darnos algunas ideas acerca de cómo relacionar estos 2 campos, yo identifico en lo que hemos hablado una problemática importante que tiene que ver con el tiempo. En la música el tiempo es muy importante y, por cierto, en todas estas cosas yo no soy un experto, es algo que percibo. Entonces, si no es así, cuando les pase el micrófono me dicen, no, estás completamente equivocado. Pero de todas maneras servirá para argumentar. Entonces, el tiempo es importante en ambos lados, ¿no? Pablo plantea en sus retos cosas relacionadas con el tiempo. En el primer reto nos habla de cómo incluir música en trabajos, ya sean instalaciones o fotografía, en donde el artículo principal que se muestra es un objeto que aparentemente está allí, está inerte o se mueve, pero no parece tener tiempo. Entonces, ¿cómo se incorpora la música allí? Se incorpora para ilustrar, se compone especialmente para ese objeto. A lo mejor eso es algo que nos puede hablar Javier en un momento. Y Santiago tiene también algunas piezas ahí que tiene objetos que ustedes pueden ver que están en la pantalla, que se están relacionando, pero en donde el tiempo no es muy claro y no queda muy claro cómo podría incluirse la música allí. Es claro cómo se pone el sonido, pero no la música. Ese es mi punto de vista. En segundo lugar está el problema del tiempo continuo. Cuando tenemos una pieza de arte electrónico en donde el tiempo es continuo, como el video, entonces en el famoso reto
segundo, pregunta Pablo, ¿la música es colega, es esclava, es motivación o es papel tapiz? Entonces, no tenemos aquí a alguien que haga video, pero a lo mejor alguien en el público que hace video o algún otro tipo de trabajo en donde el tiempo sea continuo, nos podrá decir cuál es su experiencia al trabajar con músicos en esto. Por un lado, cuando hablé con José Luis en el podcast que pusimos en la red tocando este tema, mencionamos que existe por un lado el video en donde el trabajo es sobre la imagen y la música de alguna manera se busca ilustrar, a veces la música ya está hecha antes para otro propósito y se incluye porque se encuentra que es una buena ilustración, en ese caso sería como un papel tapiz. O existe el caso opuesto, que es el caso en donde se crea la música para un propósito diferente y se hace una especie de videoclip en donde el video se hace ex profeso para ilustrar la música. Entonces queremos ver las dos partes y esto tiene que ver con el tiempo continuo. Ahora, desde luego la tercera opción es cuando el tiempo existe pero no es continuo. Y esto tiene que ver mucho con las piezas interactivas. Santiago tomó el tema, el reto 3, en el que trata de las piezas interactivas, y él alude que no es necesario, solamente si bien interpreté, poner los loops y se puede incluir música también. Yo creo que pasamos muy rápido allí y creo que es importante este reto porque para la música incluirse o mezclarse o incorporarse a un trabajo en donde el tiempo no es predecible, no sabemos qué va a pasar, no sabemos para dónde va a ir, es un reto importante. Creo recordar que hay una pieza de Mozart en donde se tiran unos dados y dependiendo del resultado de los dados se cambia el orden de los compases y en cualquier orden funciona y se genera una pieza diferente. Yo no recuerdo cuál es el nombre, pero a lo mejor ustedes lo recuerdan. Pero me parece que eso es interesante en ese sentido porque el intérprete cuando va a empezar a tocar no sabe en qué orden van a ir las cosas y ese es un ejemplo. Entonces, me gustaría quedarme por el momento, independientemente de que después toquemos los otros puntos relacionados con el tiempo, en esta parte interactiva y me gustaría preguntarle a Javier cuál es su experiencia, si tiene alguna, o cuál es su visión acerca de la participación o el trabajo musical pensando en incorporarse o en relacionarse con alguna pieza en donde el tiempo no es predecible. Una pieza interactiva, puede ser una instalación o puede ser bueno, otra cosa. de hecho Pablo mencionaba, no me acuerdo sus palabras exactas, pero era un reto a las personas que hacen instalación, justamente mencionando este problema del tiempo, ¿no? Yo quisiera virar la conversación a algo que mencioné antes, la quiero virar hacia el sonido, porque ¿de qué estamos hablando? Música y arte sonoro están compuestas de sonido. El sonido es lo que se escucha, la partitura o el mapa o la red no es la música. Lo que es la música es lo que se escucha, es el fenómeno que está existiendo en el momento en que lo escuchas. Eso es una cosa que yo plantearía. Ahora, eso no pretendo limitar o darle un valor, simplemente situar el sonido como en el centro de la intención del creador y qué es lo que finalmente, según cómo ese creador se ubique en relación a la existencia sonora, o sea, al fenómeno del sonido, entonces el sonido empleado en el contexto de una obra que se presenta en concierto o de una obra que se escucha a través de las bocinas de la Mac o de las bocinas de esta sala, tendrá una autonomía formal específica. Es decir, en la pieza, por ejemplo, que presentaba Santiago hace un momento, había cambios en el sonido, son sonidos, si bien entiendo, es un mundo sonoro que está en emergencia, está emergiendo, ¿okay? Pero en realidad no es acerca del sonido la pieza. El sonido tiene
no es autónomo, está justamente en comunidad con los tags. En sí es un tag sonoro, ¿no? Si lo entiendo bien o lo puedo concebir así. Pero entonces, al tener esta dependencia, al tener esta subrogación con respecto a otro elemento, entonces su existencia sonora, en la calidad del sonido, la información que obtenemos a través del timbre, de las trayectorias del sonido, de la dinámica del sonido, o sea, de su origen causal, todas estas informaciones no tienen importancia en ese contexto. No son y esas son las implicaciones en las que el compositor sí está interesado, y son las en las que se focaliza. Si el compositor sí pretende crear una obra que es autónoma formalmente. Y pero creo que en eso radica esencialmente la diferencia. No es una cuestión valorativa, es simplemente para ubicarnos, creo yo, para ubicar dónde puede estar la correlación, porque a mí me resulta igualmente musical la propuesta de la obra de Santiago, aunque aunque reconozco como músico que la preocupación no es musical, y sin embargo como si yo la concibo como una obra musical, como una red, me resulta en sí un objeto de placer. Lo disfruto, me parece enormemente disfrutable. Entonces hay muchas capas en las que podemos encontrar más unión que desunión, pero es muy importante delimitar o por lo menos definir cuál es la autonomía, insisto, la autonomía formal del objeto producido, ¿no? Pero ¿cómo podría la música, con todas estas características que tú estás diciendo, incorporarse a una obra que tiene otros medios? A una obra que tiene, por ejemplo, algunas cosas como las que él, sin perder ese foco o sin diluirlo, porque de alguna manera lo va a tener, el foco principal lo va a tener que compartir de alguna manera. Bueno, diría yo que tiene que haber correspondencias entre el aspecto gestual de la imagen y el aspecto gestual en el sonido, y que tiene que haber una relación causal que nos permita al escucha o al audio escucha determinar que este sonido proviene de este origen. Es decir, si nosotros estuviéramos cubiertos por una cortina y no viéramos, si las gentes aquí no reconocieran mi voz como quién soy yo, podríamos ser sería completamente abstracto. Podrían hacer abstracción del origen causal de este sonido que está diciendo estas palabras. Entonces, cuando logramos, si la imagen o el artefacto visual y el artefacto sonoro tienen correspondencias a nivel de lo causal, entonces estamos ahí en un lago propicio para que haya suficientes microbios y bacterias para que aquello crezca de una manera sana. No quiero ser valorativo, pero que crezca, digamos, que emerja, ¿no? Pero si cada una es formalmente autónoma, entonces por más que exista una relación digamos neural, si no es evidente al escucha, no será percibida como desde el punto de vista musical, será percibida como otra cosa, como arte electrónico. O sea, es así, porque el sonido no es la dimensión primaria de aprendizaje formal, ¿no? Pero la experiencia en composición podría participar en piezas. Definitivamente, es el reto, creo yo, para los compositores que nos dedicamos a utilizar, o sea, que utilizamos la tecnología. ¿Por qué? Porque justamente el arte electrónico pone en cuestión nos cuestiona justamente esa, si tú quieres, falta de libertad, esa dependencia hacia hacer abstracción del origen de los sonidos, ¿no? Un ejemplo muy simple, por ejemplo, se me ocurre que es la música que se compone para el cine, ¿no? Tienes
es música, se vende aparte y tiene sentido por sí sola, pero también está compuesta para... Bueno, pero la aparecer en música el para el cine no se oye, o no necesariamente se escucha, se ve, se mira, ¿no? La música para el cine muy a menudo se mira. Reto a cualquiera de las personas aquí a que me cante una melodía de alguna escena donde el ladrón va persiguiendo, perdón, el policía va persiguiendo al ladrón. Quizás todos podríamos caracterizarla de alguna manera, pero difícilmente podríamos retener, tendríamos probablemente una idea del gesto, pero no podríamos determinar o recordar aquí con exactitud la característica tímbrica o la trayectoria o el crecimiento dinámico de ese discurso. La música incidental o programática, en donde convencionalmente hay casi una relación que también se mencionó en el primer texto de casi de amo-esclavo. Convencionalmente, no siempre ha sido así. Y yo creo que es un ejemplo más o menos negativo para nuestra charla, justo lo que ocurre en el cine. Negativo en el sentido de que podemos buscar oposiciones a ese proceso, a esa metodología de trabajo, en donde evidentemente sí, el cine es primero que todo una devoción hacia la imagen y después el sonido parece que viene a amplificar efectos emocionales. ¿Sí? Televisión y cine. No, evidentemente en la historia del cine hay exploraciones que van mucho más allá de esto y por poner ejemplos que no conozco ahora los autores, pero son referencias más o menos conocidas, sobre todo en el mundo de la animación a lo largo del siglo XX se hicieron experimentos fantásticos como rayar la propia película y del lado tanto de la imagen como del sonido y generar esas... Bueno, Man Ray, por ejemplo. Man Ray, sí, es decir, encontraremos Regreso a la razón. Yo lo que diría es que lo que creo que todavía podemos desbaratar un poco más es la propia pregunta de cómo se incorpora el sonido a la imagen. Podemos ir más atrás, no tiene que haber una incorporación, no tiene que haber una imagen previa y un sonido que venga después, no necesariamente. Puede ser un proceso generativo mutuo y claro, diferentes obras tienen diferentes, digamos, protagonismos, la parte imagen o la parte sonido, y nosotros biológicamente sí que tenemos los sentidos separados, pero la mente, el cerebro, luego es capaz de generar sinestesias, eso lo sabemos. Entonces hay obras que apuntan más a la sinestesia que a la correlación, que a la digamos, múltiple sensación, ¿sí? Sino directamente algo que se produce que no es ni sonido, ni percepción auditiva, ni percepción visual, ¿sí? Y que creo que finalmente es al final, que esto que parece muy moderno, digamos, al final es lo de siempre, porque es lo que ocurre cuando oímos a alguien hablar, es completamente sinestésico, y si miramos lo que ocurre al interior de un cerebro, cuando oímos a una persona hablar, estamos cruzando información, están neuronas de distintas regiones del cerebro trabajando y cruzando esa información. No es una experiencia que pueda ser aislada como tú comentabas, o que si la aislamos, generamos otra cosa. Exactamente. Y la tenemos que escuchar de otra manera. Claro, tenemos que inventar otro modo de escucha, como por ejemplo el contexto del concierto, sí. o un foro donde presentamos una cosa que se escucha en bocinas y en un espacio virtual, ¿no? Claro. Y respecto a un punto que tú mencionas de la correlación causa-efecto entre imagen y sonido, yo creo que esto es algo que se puede buscar, pero no siempre tendría que ser así. También creo que eso se puede romper. Y voy a poner un ejemplo de experiencia auditiva brutal, que es adentrarse caminando por la selva. Y la experiencia precisamente trata de estar oyendo un ruido impresionante, por lo menos en selvas de este lado del mundo, y un ruido impresionante y precisamente no poder entender la relación causa-efecto. Por ejemplo, las chicharras, no sé la traductora si va a poder traducir esto, las chicharras hacen un ruido brutal y generalmente no se pueden ver. Y eso es parte de la sensación, pero hay algo que se añade y es que tú sabes que hay algo por ahí emitiendo ese ruido. Aparte de la localización espacial que viene a añadir más información. Quiero decir que aún se puede jugar con relaciones sonoras y de imagen, algunas veces claramente identificables en un tiempo real, en una vivencia sensorial, y a veces no. Y eso, sin embargo, ahí también hay mucho que explorar. Quiero decir que
que la pregunta es súper amplia y en realidad yo creo que se responde encontrando metodologías distintas de trabajo para esto. De hecho, estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que yo estaba tratando de señalar es que la relación tiene que existir. Es decir, puede no ser claro cuál es el origen causal del sonido, pero justamente en el discurso que entendemos como musical, o sea, la alternancia de esa correspondencia causal con momentos donde no sabemos qué origina el sonido es lo que ayuda a la dinámica discursiva del objeto sonoro, pues, y de su trayectoria, para que lo reconozcas como un objeto o como una experiencia sonora autónoma, ¿no? Que no está subrogada a ningún otro evento más que a sí mismo, a su existencia sonora, ¿no? O sea, yo creo que es un área muy problemática de la música en general y del arte contemporáneo, porque, o sea, en general es el establecer, ese problema es establecer la relación entre los elementos, ¿no? De una superficie y de un fondo. O sea, por ejemplo, aquí yo había escrito que en la música electroacústica, esto lo vemos, el escucha siempre se confronta a un continuo sonoro. Sale de estas bocinas, ¿no? de estos puntos de emisión, y sin embargo y al mismo tiempo escucha densidad, movimiento, dinámica, timbres, cosas que están cambiando. Si no es posible, si el discurso no permite espacio temporal para que el escucha pueda discernir entre las diferencias entre estas capas, es muy difícil que pueda establecer una perspectiva aural para que reconozca el objeto como un objeto autónomo. Más bien lo reconoce como una colección estadística, como una nube, como quien ve una nube, o como una lluvia que cae, o como una colección de eventos sonoros que son ruidosos, ¿no? Donde nos es imposible reconocer las alturas individuales o las temporalidades en lo horizontal, ¿no? En el transcurso del tiempo. Entonces, eso, estoy de acuerdo contigo, siempre y cuando la relación exista, aunque sea negativa, pero tiene que existir para que, cuando menos en términos del campo, del ámbito de la música, se reconozca como autonómico y subsista por sí solo. Si no tiene que subsistir por sí solo, no pasa nada. Se vuelve abstracto. Se vuelve sonido. Se vuelve sonido porque no es ni siquiera el mismo discurso nos está pidiendo que lo sigamos. No hace falta que lo entendamos, o sea, porque no es esa la base de la comunicación establecida por el discurso mismo, ¿no? Bueno, gracias. Pero eso tiene que ver con la psicoacústica, y de hecho es un campo muy específico del cual yo no soy definitivamente un experto, pero vale la pena para aquellos de ustedes que estén interesados. Es ahí donde se encuentra quizás la investigación más relevante con respecto a ese aspecto relacional entre el sonido y su origen de causa. Bien, me gustaría abrir el vidrio y que viniera algún comentario o pregunta. Sí. Eres público, sí. Eres ambas. Eres ambivalente. Perdón por tomar el micrófono de esta forma tan abusiva. Prometo no extenderme, pero hay elementos que me parece que que me gustaría mucho poner sobre la mesa. Y lo voy a hacer sin ningún orden, porque todos están vinculados en esta suerte de representación que yo siempre, lo he dicho a todo el mundo, he admirado del trabajo de Santiago, de ese interés tan especial en mostrarnos en algo tan básico, pero no simple, algo tan básico como la representación de conocimiento o de información, elementos que en la mayor parte de las ocasiones nos quedan absolutamente ocultos o velados, y no por una cuestión nuestra, sino por toda esta estandarización a ultranza que las nuevas tecnologías también han traído como situación aparejada.
Cuando Santiago dice que él apela a un código estandarizado, o a un código estandarizado que en este caso vendría siendo la capa de programación, para crear, a una interfaz estándar que vendría siendo la capa de programación, para dar origen a otras capas que ya no están tan estandarizadas. Lo dice de una manera muy sencilla, pero está confrontando uno de los problemas más importantes que tenemos no solamente dentro de las artes, sino dentro de nuestra práctica cotidiana, en relación con este recurso computacional que el doctor Nadarayan señalaba muy claramente el día de ayer. Uno de los puntos centrales que yo quisiera resaltar de lo dicho en principio por Santiago es esta idea, esta noción de intertransversalidad. Para mí resulta una palabra un poco complicada de aprender y tal vez difícil de dialogar con otras personas a partir de conceptos de este tipo. Pero yo lo que veo, Santiago, es que esta intertransversalidad, esta emergencia de la forma visual y de la forma sonora desde un interior y en una situación horizontal de correspondencia en donde no hay una causalidad de uno ni de la otra, yo lo que veo es un recurso a la forma más básica, más elemental y también más importante del modelo. Lo que está subsistiendo, lo que estamos nosotros viendo en estos puntos que emergen de forma tan atractiva y que propician sonidos cuando tú haces un desplazamiento, que además qué bello es esta idea de la gestualidad del movimiento, aunque sea por parte de un mouse, para darnos la entrada a un universo visual y sonoro. Lo que estamos realmente apreciando es una representación en donde tú escoges ciertos criterios, tú determinas ya la formación más primordial de estos colores, de esta cuestión cúbica, del tipo de timbre que empleas, porque esas combinaciones podrían haber sido mucho, podría haber sido una esfera con puntitos triangulares, con otro tipo de timbre, pero son decisiones que tú tomas para darnos ofrecernos la representación audiovisual de un modelo que subyace a esa representación y que la antecede a esa representación. Entonces, ¿por qué quiero yo ver la intertransversalidad desde este lugar? Porque esto, afortunadamente, esta necesidad de anclarse en modelos sin una causalidad previa, afortunadamente es un elemento que la tradición musical viene manejando desde hace milenios. Y yo lo digo afortunadamente porque tengo la impresión de que vivimos en una época en donde por alguna situación este tipo de estrategia creativa fuera del ámbito musical resulta inválido. Y nos enfrentamos a piezas fotográficas, videográficas, me refiero de fotografía, de videoarte, de teatro, de danza, en donde lo que subyace no es un arreglo o una sugerencia de una relación modelo a representación con todo lo que pudiera tener de subjetivo de parte del autor. Lo que está debajo, en lugar de ser esa, digamos, sensibilidad musical, es la fijación absoluta a un sistema verbalizado literario en donde todo se tiene que explicar conceptualmente o por un guión. Yo creo que esa es una línea que puede explicar también por qué la diferencia entre este arte sonoro y entre esta música, en tanto la gran mayoría de las artes que no musicales se anclan y se someten al imperio de la palabra, de la verbalización y de la estructuración literaria de algo que se tiene que decir, que se tiene que contar. La misma imagen fotográfica, bueno, yo preguntaría quiénes de nosotros tenemos el gusto de contemplar una imagen que no está describiendo una situación. Los mismos fotógrafos, yo he escuchado cosas que me sacuden muchísimo cuando se dice que una fotografía tiene que ser o representacional de un documento o construida con una intención conceptual verbalizable, ¿no? Entonces, por un lado están fotógrafos documentalistas y por otro lado están fotógrafos constructivos, y yo me pregunto, bueno, ¿y no existe un tipo de fotografía que pudiera remitirnos a los experimentos de Walter Rothman
de principios del siglo XX, en donde toda esta cinematografía se hacía con una intención estrictamente de sugerir un modelo y de otorgarle una representación cinematográfica, de hacer música visual. No es válido en este instante. A mí me da la impresión de que la mayor parte de la gente, la mayor parte de los artistas se responden automáticamente que no es válido y actúan en consecuencia. Entonces, esa necesidad de incorporar esta preocupación musical, de no remitirse directamente a una realidad concreta y de poder solamente por lo voy a decir simple, pero no porque sea así, quiero ser simple, dejarse seducir solamente por el transcurso del tiempo y el tipo de estructuras que nosotros le podemos imponer a ese tiempo, para que nos propicie una sensación que en un primer momento va a ser placentera, después alguien me dirá que es estética y alguien más bien me va a decir que es artística. Pero solamente en esta idea de las estructuras que están tan en el interior de nosotros, que finalmente cualquier persona responde a la creación musical desde este lugar, desde el que tú mencionas, y responde disfrutándolo. Toda esta larga intervención la doy también un poco como respuesta a lo que Santiago plantea de esta diferenciación o este tipo de relación entre lo visual y lo sonoro, lo que se crea antes para que el otro le sirva de ilustración o de refuerzo. Creo que si tuviera que hacer un resumen de toda esta extensión, yo diría que es preciso revisar desde la misma manera como estamos consumiendo nosotros imagen y sonido, porque da la impresión de que los queremos consumir de maneras diametralmente opuestas, y seguramente esto tiene una razón histórica, pero nos encontramos en un momento en el que los cruces tecnológicos, lingüísticos, personales, afectivos, nos obligan a pensar de una manera menos compartimentada, ¿no? Entonces, creo que este es un punto en el que yo trataría de regresar y tal vez en una sola frase yo diría que necesitamos una intención mucho más musical hacia lo que hacemos, no solamente con el sonido, sino hacia lo que hacemos con la imagen y con nuestro cuerpo y con otros elementos a partir de los cuales nos podemos expresar en un continuo temporal. Antes de dejar el micrófono, yo les invito también a pensar en esta relación de lo que sucede con el gesto del movimiento del mouse, en esta creación de gránulos de sonido que a mí personalmente me fascina, y su relación, por ejemplo, con esa causalidad última de la música tal como la conocemos, que viene siendo nuevamente el gesto de un intérprete, ¿no? El gesto corporal de un intérprete, y todas estas posibilidades que nos vinculan con un continuo diferente, que es el continuo de nuestro movimiento, ¿no? Y pongo como contraste otro de los vicios que creo que le faltó señalar a Pablo en sus retadoras, y es que ¿cuándo fue la última vez que presenciamos una función coreográfica o de danza en donde la música era también una composición original? Yo la verdad no me acuerdo de cuándo fue la última vez, ¿no? Entonces hay ahí esto que estamos hablando en relación de imagen y sonido se extiende a otros ámbitos, ¿no? Y bueno, sí, yo nada más quisiera aclarar una cosa. Yo insistí mucho antes en la cuestión causal del sonido, pero quiero también insistir que no quise decir que siempre tenga que existir el reconocimiento de ese origen causal para que reconozcamos una trayectoria o un comportamiento, sino que es en la alternancia justamente de momentos en el tiempo entre el reconocimiento de un origen causal y el momento donde no lo reconocemos, es ir y venir lo que genera ese poder discursivo que le otorgamos a la música y que nos permite, nos permite varias cosas. Una de las cosas que nos permite es jugar, lo mencionaba ayer el doctor Nadarayan, o sea, nos permite un make believe, nos permite ponernos en un momento que decimos, bueno, esto es un momento especial
Vamos a imaginarnos que un insecto está volando. Vamos a permitirnos imaginarnos cualquier cosa. Como escuchas, así lo hacemos. Y eso es realmente lo que nos permite también sentarnos durante un lapso grande de tiempo a escuchar sonidos que emanan de un grupo de bocinas y en los cuales no tenemos, en el caso de la música electroacústica, ningún estímulo visual, inclusive, pero que sin embargo lo podemos hacer. Entonces, nos permite eso. Por otro lado, también nos permite que podamos medir el tiempo, alocar momentos y cerrar, comenzar aquí, darle un principio y un fin a esa experiencia, ¿no? Y decidir que esa experiencia valió la pena, que valió la pena jugar con ella y a otra cosa, ¿no? Eso pensé importante mencionarlo porque no es una cosa o la otra, ¿no? No puede ser una cosa ni la otra. Yo quería hacer un comentario de lo último que hablaste, que era del gesto. Totalmente de acuerdo con lo que se habló de la gestualidad y el valor que esto puede tener. Y lo problemático que es el ratón, ¿vale? El ratón como receptor de gestualidad es una miseria, ¿sí? Eso no, es imposible negarlo. Y ahora, las restricciones en el arte siempre han sido algo bonito con lo que jugar, por otro lado, ¿sí? Lo sabemos. En todas las artes, tener restricciones técnicas o a veces teóricas autoimpuestas o paradigmáticas puede hacer que las cosas avancen. Yo muchas veces me he preocupado por esto y he querido salir a explorar otras interfaces físicas sensoriales. Pero lo que pasa es que con lo que me he encontrado es un contexto cultural en donde todo intento de generar una interfase física genera como una proyección, una imagen de aparato tecnológico y de juguete tecnológico que acapara más la atención esto que todo lo otro, que a mí me ha sacado espantado. ¿Sí? Esa cosa de interfaces, que si mueves, que si no sé qué. Yo lo que he visto ahí es un circo tecnológico y eso me ha cortado cualquier impulso personal de búsqueda hacia ese mundo y me he quedado con mi convencionalidad, digamos, a nivel hardware, ¿sí? Es decir, ahí prefiero atarme a las convenciones porque lo que no quiero es dar una proyección ¿sí? Meter una interferencia dentro de las cosas que intento comunicar y como brindar como sensación con un aparato que lo que va a hacer es generar un ruido, pero en el sentido negativo de la palabra. Y eso remite a otra cosa que Pablo mencionó respecto al problema de los nombres. Y lo alcanzamos a hablar en 5 segundos antes de que empezara esta charla. El daño que yo creo ha hecho el concepto arte digital, arte electrónico. Más que daño, ha sido generador de pérdidas de oportunidades, ¿sí? Y es pensar que el uso de lo tecnológico es en sí mismo un contexto cultural para el arte. Y en parte lo es porque la técnica es, por supuesto, protagonista en el arte, ¿sí? Pero expresiones como arte tecnológico son en sí mismo un gazapo porque no existe arte sin tecnología, ¿sí? Entonces ahí viene otra expresión que es arte y nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué? Se trata de utilizar los últimos. Si no es con el iPhone, entonces ya está pasado de moda la pieza artística, porque entonces lo nuevo es el valor ahí, tampoco. Entonces, ¿qué se dice? Electrónico, bueno, es súper conflictivo. Lo que ha pasado es que finalmente festivales como este más o menos se generan a través de una cuestión de lo tecnológico. No sería un ejemplo en realidad tan negativo porque si vemos siempre hay más una capa discursiva importante, en este caso lo de las fronteras nómadas, lo de los transitios, todas estas cosas, que es una capa más semántica, pero luego es verdad que la mayoría de los que estamos aquí, de lo que estamos hablando, está relacionado con lo tecnológico. Así hay museos, centros culturales, laboratorios, etcétera, y parece que lo que clasifica es el uso de la tecnología. Yo creo que en una capa de evolución y de madurez, si se da, eso se va a tener que romper, ¿sí? Hay otros ejes que son más importantes que lo tecnológico, en donde, por supuesto, si tú estás hablando, por ejemplo, de
de aspectos fundamentales sociales, pues aparecerá lo tecnológico, sobre todo si nos referimos a nuestra cultura, lo tecnológico en ese otro sentido. Sí, eso quería relacionar.